Hola, buenas tardes. Estamos casi siendo puntuales, pero qué bendición que de alguna manera tú estés ya conectado y esperando que podamos abrir la Biblia y conocer un poco más acerca de las cosas que el Señor quiere para tu vida y para mi vida. Obviamente, dentro de todo situaciones de cosas que están pasando, cada vez nos acercamos más a la salida de esta situación en la que nos hemos encontrado por 3 meses casi. Y una buena noticia es que tenemos ya la libertad para poder realizar nuestras actividades en el local nuevamente y tener nuevamente la costumbre o el hábito de volvernos a reunir. Y parte de lo que hemos estado pensando con el equipo de trabajo en el que te mencioné anteriormente es que ante esta oportunidad nuevamente de abrir la iglesia y reunirnos con la libertad que siempre hemos tenido, estamos tomando algunas medidas de precaución. Así es que no vamos a iniciar nuestras actividades tan pronto como algunas iglesias lo están haciendo. Nosotros estamos pensando hacer hasta el 14 de junio. El 14 de junio vamos a tener nuevamente nuestras instalaciones abiertas para que podamos tener esta actividad de iglesia. No va a ser normal, obviamente creo que entiendes esto muy bien, que nuestras actividades no van a volver a ser de la misma manera como antes. Tenemos que acostumbrarnos a ciertos aspectos de prudencia y de prevención, que creo que son lo que vamos a estar tratando de hacer mientras de alguna manera esta situación en la que nos encontramos pueda ser sobrellevada y tratar de tener lo que de alguna manera antes podíamos hacer. Así que de antemano te estoy pidiendo que tengas paciencia, que nos comprendas y que también tengas todo el deseo y la disposición de mantener esta actitud, que te mantengas orando unos por otros, que es la clave. Yo sé que van a haber algunos que no van a llegar a nuestra iglesia por razones de prudencia o razones de temor, lo que sea. Nosotros lo estamos respetando y lo tomamos muy, muy a bien esto. Si tú dices, hermano, yo no voy a poder ir y yo estoy pensando ir dentro de unos días a más o me voy a tomar un tiempo más, yo lo voy a respetar. Lo que vamos a estar haciendo es que siempre vamos a mantener nuestro culto online el jueves y el martes. Solo vamos a tener un culto el domingo en la mañana. Es el único que vamos a tener y va a ser básicamente el llegar a la iglesia, el centrarnos a adorar al Señor y oír la palabra y nuevamente salir, porque nuestras actividades, como te dije, no van a ser normales. Es que yo espero que tú comprendas esto y que tengas toda la buena disposición, todo el buen deseo de volver otra vez a este momento armónico que de alguna manera procuramos tener en nuestro local de la iglesia. Así es que te ruego que sigas orando y que nos ayudes. Ora, ¿verdad? Ora para que esta apertura que se está dando no genere contagios más, ¿verdad? Creo que es algo que debo de decirte: sé prudente, ¿verdad? Con las libertades que se están teniendo ya, sé prudente a no ir como va la corriente, ¿verdad? No salir como la gente de alguna manera en desesperación está saliendo. Ten prudencia, porque dentro de esta fase tercera que nos encontramos es donde muy probablemente también pueda haber una alza en el contagio de esto. Así es que está en tus manos el cuidarte y el ser precavido detrás de todo esto. Así es que gracias, una vez más gracias. Si nos estás sintonizando, si estás en este momento anclándote a la señal de Facebook, qué bueno es saber que estás con nosotros nuevamente. Y si has llegado a este canal por el hecho de que te han invitado o te han dado este mensaje que ya comenzó la actividad, gracias por sintonizar, gracias por venir y qué bendición que tú puedas estar entre nosotros. Este es el canal de la iglesia Osana. Si lo estás viendo en YouTube, si estás viendo en Facebook, esta es la página de Facebook de la iglesia Osana en San Jacinto, California. Yo soy Javier Chávez y es una dicha que tú puedas estar de esta manera conectando y aprendiendo un poco más de la palabra. Tú sabes que este domingo es el domingo que de alguna manera se ha denominado el domingo de Pentecostés. Hay varias formas en cómo lo puedes mirar,
el domingo de Pentecostés. Pero si vas a la Biblia encuentras que el Pentecostés era una fiesta judía donde de alguna manera era parte de la liturgia dentro de las actividades de calendario que el pueblo de Israel tenía detrás de que Dios lo sacó del pueblo de Egipto. Esta celebración muy particular en el contexto del pueblo hebreo, donde el Señor Jesucristo les prometió la venida del Espíritu Santo. Y es ahí donde nace este momento donde el Señor Jesucristo, antes de ir al cielo, Él está diciendo que van a ir a Jerusalén y que allí le esperen. Al estar sus discípulos dentro de esta ciudad de Jerusalén, en el capítulo 1, en el libro de los Hechos, quiero leértelo, eso no es nuestro texto ahorita, pero quiero tratar de ubicarte de alguna manera en cuanto a lo que se celebra en este día. En ese momento, en el versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último la tierra. Es ahí donde de alguna manera cronológicamente uno puede situar la era de la iglesia o el inicio de la iglesia. El inicio de la iglesia comienza entre el pueblo hebreo que de alguna forma ha venido a conocer al Señor Jesucristo, y en ese momento el Espíritu Santo viniendo como una señal y las lenguas también como una señal, es donde se identifica el movimiento del Nuevo Testamento en relación a la fe en Cristo Jesús. Así es que por eso es que parte del Pentecostés no es una fiesta que de alguna forma creo yo que tú la puedes mirar como algo de escepticismo. Creo que la palabra Pentecostés tiene que ver con el hecho de que aparece en Hechos capítulo 1 como el elemento del Espíritu Santo viene. Es cuando comienza la iglesia. Pero déjame ir un poquito más allá. Al comenzar en este proceso, la iglesia también va desarrollándose, es decir, los primeros creyentes van conociendo la vida en Cristo Jesús y cómo éste está operando. El apóstol Pablo en sus cartas ha venido detallando lo que ha sucedido en la vida de la persona cuando viene el Señor Jesucristo. Déjame ir a un texto, si quieres ahora venir conmigo a Efesios, al capítulo 1. Efesios capítulo 1, en el versículo, voy a leer en el versículo 12. Efesios capítulo 1, versículo 12. Dice: al fin que seamos para alabanza de la gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Ahora leo el versículo 13, Efesios 1, 13. Oye lo que dice: en Él, es decir, en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Una de las cosas importantes de la venida del Espíritu Santo, en la cual de alguna manera nosotros bendecimos a Dios y lo glorificamos a Él, porque obviamente en la ausencia del Espíritu Santo es una decadencia de la vida del ser humano. Pero en la presencia del Espíritu Santo tenemos la oportunidad de vivir la vida que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. En Hechos capítulo 1, al venir el Espíritu Santo, uno de los elementos por los cuales era necesario es que se iba a recibir poder. El poder para vivir esta vida sobrenatural que ahora somos poseedores. Y no solo para vivir esta vida sobrenatural, sino también para poder testiguar o ser testigos de lo que de alguna manera es vivir en Cristo Jesús. Es ahí donde el apóstol Pablo está diciendo en Efesios capítulo 1 que la presencia del Espíritu Santo ha venido a nosotros después de haber oído el Evangelio, después de haber creído en el Evangelio, es decir, que Jesucristo murió, resucitó y fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese Evangelio que hemos creído es ahora lo que de alguna manera el Espíritu Santo da testimonio en nosotros ante la presencia de Él en nuestra propia vida. Esta presencia de Él en nuestra propia vida tiene un elemento esencial, son las arras, es decir, es el compromiso de Dios para con nosotros, que somos su posesión. Somos su preciado tesoro en este sentido.
y el Espíritu Santo ahora viviendo en nuestra propia vida. Déjame mostrarte un texto más antes de caminar a nuestro texto principal. En 2 de Corintios, en el capítulo 1, 2 de Corintios, en el capítulo 1, oye lo que el apóstol Pablo va a decir, y oye lo que dice, 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 21, y dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, es decir, quien nos ha puesto en este caso la presencia del Espíritu Santo, y el que nos ungió es Dios, y observa lo que va a decir, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Esta expresión tan valiosa en el Nuevo Testamento de la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón, es la forma en como creo que cada vez necesitamos intuir la manera en cómo Dios nos continúa hablando ahora en nuestra propia vida. En el Antiguo Testamento, la voz que Dios tenía eran los profetas, los jueces, si lo quieres mirar también de este sentido en el libro de los jueces. Los profetas eran los que comunicaban la voz de Dios, los que de alguna manera dirigían al pueblo bajo las directrices que Dios les daba a través de sus profetas. Ahora en el Nuevo Testamento, la manera en cómo Dios dirige la vida de un creyente tiene dos elementos. Uno es su palabra y otro es la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dentro de nuestra vida que está de alguna forma en nosotros no perceptible, como te dije la vez pasada. Tú dices, yo tengo corazón, yo tengo páncreas, yo tengo hígado, yo tengo bilis, yo tengo pulmones, pero realmente nunca los has sentido, realmente nunca los has visto. Obviamente es algo que tú aceptas que existe dentro de tu cuerpo. Hace algunos años me di cuenta de una persona que yo conocía detrás de una enfermedad que le dio, que al hospitalizarlo se dio cuenta que no tenía, le faltaba un riñón, y en ese momento que se dio cuenta fue como el acabose, ¿verdad? Es decir, ¿qué pasó? ¿Dónde se fue? En ese momento le explicaron que la ausencia del riñón había de alguna manera hecho que el riñón que tenía era mucho más grande y que equivalía al otro riñón que le faltaba, pero era una cuestión que de alguna forma vino de nacimiento, en lo cual él nunca se dio cuenta hasta el momento en que lo hospitalizaron para ver qué es lo que le estaba pasando. Y creo que esa es la parte real. Yo creo que cuando viniste al Señor Jesucristo, lo que sucedió en tu mente o en tu corazón, es decir, si lloraste en tus emociones, si te expresaste, si sentiste frío, calor, lo que hayas de alguna manera experimentado, no es una evidencia de la presencia del Espíritu Santo. Es una reacción nuestra nada más ante el quebranto, ante la convicción, ante la comprensión de la verdadera situación espiritual en la que nos encontrábamos. Y al venir al Señor Jesucristo, al rendirnos ante Él y al abrir nuestra vida en sus manos, produjo quizás ese elemento de donde te quebrantaste, donde lloraste, donde experimentaste ciertas sensaciones en tu propia vida. Pero eso no quiere decir que es la manera en cómo el Espíritu Santo se comunica, no son sensaciones. No, ¿sabes? Una de las formas en cómo el Espíritu Santo se comunica ahora es de adentro hacia afuera. Y una de las maneras en cómo lo hace es a través de su palabra. Te he dicho, y creo que entiendes muy bien esto, que es tan esencial que cada uno de nosotros, como creyentes en el Nuevo Testamento de la vida del Señor Jesucristo, podamos tener una constancia en leer la palabra, porque es la medida en cómo Él está comunicándose con nosotros y es la herramienta que el Espíritu Santo tiene para hablar con nosotros. Déjame ir a un texto más, por favor, ven a Efesios al capítulo 6. Efesios capítulo 6, y quiero que veas cómo el apóstol Pablo lo va a conectar esto. Y hoy el versículo 18, Efesios capítulo 6, versículo 18, dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica para con todos los santos. Esta es una de las cosas que el apóstol Pablo está diciendo, orando y velando
Y esta es la forma en cómo el Espíritu Santo en la vida del creyente a través de la comunicación con Dios constantemente está llevándonos a la comprensión, porque si te recuerdas, el objetivo del Espíritu Santo o el propósito del Espíritu Santo al venir en la vida de uno, al creyente, es para llevarnos al convencimiento, para enseñarnos, para dirigirnos en cuanto a lo que Dios quiere para nuestra vida. Esa es su misión esencial. Es equiparnos de las herramientas que se requieren para sobrevivir en un mundo tan caótico, influenciado por situaciones espirituales, situaciones de maldad que existen, y ahora nosotros tenemos esta capacidad interna de poderle hacer frente a aquellas cosas que de alguna manera sin Él no pudiéramos enfrentar. Es decir, no pudiéramos enfrentar la respuesta a una emoción a través de una crisis. Yo creo que entiendes que muchas veces las respuestas emocionales que existen en una persona y en otra, muchas veces se debe a un factor, al elemento de la esperanza. La esperanza que uno tiene en Cristo Jesús, lo que de alguna manera otras personas no la tienen, es lo que hace la variante en las respuestas emocionales, en las respuestas ante el futuro, en las respuestas ante las situaciones que de alguna manera le apremian a la vida de uno. Es por eso que he venido explicándote hace 2 domingos atrás acerca de esta serie en la que estoy tratando de finalizar hoy, que tiene que ver con la intervención del Espíritu Santo en las pruebas. Y te he explicado que este mes, este día particularmente, es un día vital porque estamos diciendo la presencia del Espíritu Santo tiene que ver con relación con uno. No tiene que ver con sensaciones, no tiene que ver con situaciones sobrenaturales, déjame usar de esta manera, sino tiene que ver con la manera en cómo te relacionas o cómo comprendes que está dentro de tu propia vida. Te he explicado en este momento que lo tienes en tu corazón, está en el centro de tu vida. Ahora ya no tienes una voz que está diciendo, obviamente tienes una voz de la palabra, ¿verdad? Y tienes al predicador, como en este caso que soy yo, o predicadores que hay, pero eso no quiere decir que anule lo que Dios puede decirte a ti de una forma personal. Los comunicadores como yo y como otros más de la palabra de Dios, nada más somos personas que ayudamos a facilitar la comprensión y la dirección espiritual en cauce a las decisiones y determinaciones que tú tomas en tu propia vida espiritual. Es por eso que la idea es tratar de estar lo mejor conectados de la mejor forma en relación con la palabra, en tu condición espiritual y en tu andar espiritual, para que tú puedas captar lo que de alguna manera nosotros los comunicadores decimos en relación a la palabra. No es que nosotros debemos de hacer que la voz nuestra sea la voz de Dios, no. Lastimosamente algunos creen eso. Lastimosamente algunos están oyendo más a lo que dice un hombre, a lo que dice un pastor, ¿verdad? No tengo nada contra los demás pastores, yo soy pastor, respeto mucho a esto. Sencillamente estoy tratando de decir que un elemento esencial dentro de la vida del creyente, como tu vida y como la mía, tiene que ver con la relación con la palabra. Y déjame venir ahora al texto que quiero mostrarte rápidamente. Ven al libro de los Hechos. El libro de los Hechos, al capítulo 20. Déjame mostrarte algo que yo creo que es parte del elemento esencial en este momento en el que nos encontramos desarrollando nuestro andar en el Señor Jesucristo. Y creo que uno de los elementos vitales es cómo lo percibes tú. Por eso es que he tomado el tiempo para explicarte que la presencia del Espíritu Santo no tiene que ver con lo que sientes. No, si nos basáramos en los sentimientos son como el clima, cambian de la noche a la mañana. Y si uno dice, es que hoy me siento animado en seguir al Señor, probablemente dentro de 10 minutos te encuentras desanimado de seguir al Señor.
A veces puede decir, es que no siento que el Señor esté dentro, el Espíritu Santo esté en mí, y eso me hace que de alguna manera también mi estado de ánimo se decaiga. Pero esa es una manera muy errada de mirar la forma en cómo tú debes de relacionarte con el Espíritu Santo. Una de las cosas que debes de entender es que el Espíritu Santo está dentro de ti y que constantemente, como te he venido explicando en Romanos capítulo 8, los versículos 26, si te acuerdas, 26 y 27, hablando acerca de la ayuda que tenemos del Espíritu Santo, que se comunica con Dios en los momentos en que tú y yo no podemos comunicar aquellas cosas que están dentro de nosotros y que son necesarias que Él las sepa. Entonces Él las toma y las dirige en la voluntad de Dios. Después te expliqué acerca de esta sinapsis que existe ahora entre el Espíritu Santo y tu espíritu. Este espíritu que es tuyo, es la parte vital en la cual percibes las cosas espirituales. Déjame hacerte una aclaración rapidito aquí. Si te acuerdas, cuando Adán y Eva pecaron, Dios les dijo que iban a morir. No mueren físicamente, pero espiritualmente mueren. La parte que muere en ellos es la parte de la percepción espiritual, el espíritu en ese momento, no el Espíritu Santo, no, el espíritu, la manera en cómo ellos percibían las cosas espirituales, la manera en cómo ellos podían caminar con Dios en esa relación, en ese momento cayó. Y cuando miras Efesios capítulo 2, Él dice que nos dio vida a vosotros mientras estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él no nos dio vida física, nos dio vida espiritual. Y Romanos ahora está diciendo que el Espíritu Santo se comunica con nuestro espíritu para conducirnos en aquellas cosas que de alguna manera es parte de nuestra vida en relación a lo que de alguna forma constantemente tenemos que enfrentar. Y por eso quiero venir ahora a un texto que creo que va a ayudar a comprender un poquito más esto que te estoy diciendo. Y en Hechos capítulo 20 voy a leer básicamente el versículo 17, pero me voy a centrar hasta el versículo 25. Oye lo que dice, por favor. Estoy en Hechos capítulo 20, del versículo 17 al versículo 25. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia cuando vinieron a él y les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día en que entré a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehusado de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Este es nuestro versículo principal. Ahora aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero ninguna cosa haga caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esa es una de las cosas en el cual el apóstol Pablo se encuentra diciéndole en el proceso que va hacia Jerusalén, y ahora toma un tiempo para hablar con un grupo de líderes que se conocen como la iglesia de Éfeso. Este grupo de líderes, él les va a abrir su corazón y va a explicar cómo ha llegado a una resolución, cómo ha llegado a una convicción, que la decisión que ha tomado de ir a Jerusalén es tan esencial en su vida. Y una de las cosas que él está explicando aquí es que ligado con mi espíritu, esta expresión ligado con mi espíritu tiene que ver con amarrado. Él está diciendo, he llegado a estar bajo convicción personal que esto es lo que el Señor quiere que yo haga. Y creo que este es uno de los factores esenciales que necesitamos constantemente entender, la manera en cómo Dios está hablando a nuestra vida y cómo nos pone bajo convicciones, es decir, cómo nos amarra y nos llevan a un estado de inmovilidad, a obedecer otra cosa más a lo que Dios quiere que obedezcamos.
Y una de ellas en las cuales el apóstol Pablo está diciendo en el versículo 22, ahora aquí ligado yo en mi espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que me espera. Mira, creo que este es un elemento esencial. Hoy no vamos a ir a muchos versículos, pero este es un elemento muy esencial y creo que tiene que ver con este elemento de la conexión espiritual que existe ahora para tu vida en la comprensión de las cosas que están sucediendo. Mira, creo que cada uno de nosotros podemos tener estos mismos elementos que el apóstol Pablo concluye. Estoy convencido que esto es lo que Dios quiere que yo haga. ¿Y cómo llegas a un convencimiento de esta forma? Creo que llegas a un convencimiento de esta forma porque hay elementos que te dirigen hacia ello, que te orientan hacia ello. Y uno de ellos es la palabra. Creo que es uno de los elementos esenciales en nuestro desarrollo espiritual, comprender que el Espíritu Santo o Dios mismo a través de su palabra nos está conduciendo a ciertos aspectos personales, familiares o de una manera colectiva, si quieres pensarlo de esta forma. Y una de las cosas que el apóstol Pablo muestra aquí es que él llegó a una conclusión. Dios quiere que yo vaya a Jerusalén. Así como tú quizás puedes tener una situación que necesitas emprender o algo que necesitas tomar un tiempo porque debes de dejar de hacer o algo que tú debes de tomar una decisión en relación a algo tan importante. La manera en cómo llegamos a la conclusión de lo que creemos que es correcto hacer no está basado únicamente en la situación, ¿sabes? Está basado más en relación a la forma en cómo tú percibes lo que es para tu vida según lo que Dios quiere para ti. Y el apóstol Pablo desde un principio en Hechos capítulo 9, una de las misiones de él era dar testimonio a reyes y a gente de eminencia. Entonces, ligado en esto, es decir, llegó a la conclusión que era el momento, el tiempo para poderlo hacer. Pero observa lo que él va a decir en el versículo 22, sigue. Dice el versículo 23, salvo. Es decir, detrás de todo esto he llegado a la conclusión de que hay ciertos aspectos en mi propia vida que no puedo dejar de hacer, debo de ir hacia allá. Y mira lo que dice el versículo 23, dice, salvo. Oye bien, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo de que me esperan prisiones y tribulaciones. Aquí viene nuestro elemento esencial en esta tarde. Este es algo tan esencial porque el apóstol Pablo está abriendo la ventana interna de su propio ser y está conduciendo en este momento a sus oyentes a que puedan entender cómo él ha llegado a la conclusión de que va a ir a Jerusalén. Y una de ellas es que el Espíritu Santo no le ha rechazado, fíjate. Es decir, internamente el Espíritu Santo no le ha opuesto oposición, no le ha dicho que no vaya. Y si te recuerdas y has leído Hechos, cuando está buscando entrar a diferentes lugares en Bitinia, dice que el Espíritu Santo le resistía para que no entrara, le cerraba puertas, hasta que llegó un momento en Macedonia que vio la visión del hombre macedonio y le dijo, pasa por nosotros y ayúdanos. Y concluyó que era donde el Espíritu Santo la estaba enviando. Creo que es uno de los elementos esenciales en relación a la conexión interna que hay en cada uno de nosotros, en relación a cómo percibimos las situaciones que están rodeándonos a nosotros en relación a las decisiones que tomamos. Y muchas de estas decisiones que tomamos, el Espíritu Santo en muchas probablemente nos va a detener o en muchas nos va a dar puerta abierta en ello. Pero en este caso el apóstol Pablo está diciendo, salvo que el Espíritu Santo, lo único que me ha dicho, de otra manera, como puedes mirar esta palabra, salvo, es la forma en cómo el Espíritu Santo me ha llevado a entender las cosas. Y si puedes mirar este texto en relación al libro de los Hechos, al menos tienes a un profeta llamado Agabo, que cuando está el apóstol Pablo toma el cinto del apóstol Pablo y se lo pone a sus pies y dice, de esta manera harán con el hombre que es dueño de esto.
Y después encuentras a las hijas de Felipe que eran profetisas y profetizan también el apóstol Pablo acerca de las tribulaciones que van a venir. Dicho de otra forma, el apóstol Pablo está diciendo, he entendido que el Espíritu Santo no me está deteniendo. Al contrario, el Espíritu Santo está confirmando que la decisión que voy a tomar vendrá en situaciones difíciles en relación al destino que he decidido llevar. Y creo que esta es parte de una realidad. Creo que parte de la realidad de la vida de cada uno de nosotros es que cuando somos dirigidos por Dios en su Espíritu Santo, Él nos va a conducir y nos va a hacer ver y oír aspectos de realidades de nuestra propia vida que de alguna manera, bajo la convicción tomada, creyendo que Él nos está llevando a hacer las cosas, iremos hacia adelante. Mira, esta es una de las cosas curiosas, porque uno puede pensar, Pablo no oyó el Espíritu Santo. No, yo creo que Pablo oyó el Espíritu Santo. Pero la convicción puesta por él mismo, es decir, por el Espíritu Santo sobre la vida del apóstol Pablo, afirmó nada más lo que va a decir después. Y observa lo que va a decir el apóstol Pablo, que es un elemento que hace contrapeso a la vida espiritual de este hombre. Y oye lo que dice. Observa en el versículo 24. Él dice así, el versículo 24: pero de ninguna cosa hago caso. Es decir, lo que me están diciendo, lo que estoy oyendo, no es que no lo valoro. Él no va a decir esto. No es que no le pongo atención, no es que no me importa. Oye lo que dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio al Evangelio de la gracia de Dios. Esta es una expresión muy grande que el apóstol Pablo está tomando en este momento y está haciéndonos entender en esta forma en cómo la determinación de ir hacia la misión a Jerusalén no le va a ser detenida. Y una de ellas es que él está diciendo, he sopesado mi vida. Y creo que esto lo puedes mirar en muchas partes que el apóstol Pablo lo evidencia. He llegado a una conclusión: mi vida no es tan valiosa como para determinar que por mi vida, es decir, por lo que pueda pasarme, no debería de continuar la misión de Dios en mi vida. Y creo que este es un elemento esencial. Mira, cuando estamos bajo la convicción de que Dios quiere que hagamos cosas o que vivamos para Él, nuestra vida no se vuelve tan relevante en relación a lo que Dios nos está pidiendo. Y creo que esta es la gran diferencia entre vivir para Dios y querer vivir para Dios. Cuando deseas vivir para Dios, hay cosas que te pueden detener porque tienen un costo, un precio. Pero cuando has decidido vivir para Dios, el costo y el precio están incluidos en la decisión que se toma. Es por eso que estamos viviendo un cristianismo bastante superficial, muy light, donde el sufrir, donde las dificultades, donde las pruebas y las situaciones muchas veces nos retraen y nos hacen de alguna manera evaluar si valdrá la pena. Y creo que este es un elemento esencial en este momento. El apóstol Pablo está diciendo, no he llegado a una conclusión, mi vida no es tan importante como hacer lo que Dios quiere para mi propia vida. Hermano, yo creo que esto es algo esencial para ti y para mí. Yo creo que cada uno de nosotros llegamos a conclusiones de que esto es lo más importante en nuestra vida: obedecer al Señor, obedecer a Dios, porque Él me está llevando a la convicción que debo de hacer esto. Quizás alejarte de algo, quizás abstenerte de algo, quizás emprender algo, quizás de alguna manera detenerte. Es parte de la forma en cómo Dios está conduciéndote, porque aunque tú no lo percibas, porque aun cuando tú no lo sientas, aun cuando no hay cosas visibles manifestándose, la presencia del Espíritu Santo es innegable que está en ti si tienes al Señor Jesucristo, o aceptaste al Señor Jesucristo, o le invitaste a que viniera a tu vida. Es innegable. Él está con todo el interés y con toda la intención de conducirte a que haga su voluntad. Y una de las cosas
esenciales que el apóstol Pablo dice, mi vida no es tan importante como obedecer al Señor, y obedecer en dos aspectos. Una de ellas es que acabe mi carrera, es decir, aquello sobre lo cual me he involucrado a hacer. Nuestra vida espiritual es tu carrera ahora. El caminar con el Señor y caminar bien, el desarrollar tu vida espiritual y desarrollarla bien, llevarla a los mejores momentos y con más optimismo cada vez, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. Pero la última parte de esto tiene que ver con el ministerio, y el ministerio tuyo y el ministerio mío en relación al Señor tiene que ver con comunicar el Evangelio. Es decir, esa es nuestra responsabilidad. El apóstol Pablo está diciendo, hay dos cosas que son más importantes: mi crecimiento espiritual y hablar de Cristo. Esas son las cosas. Es por eso que el Espíritu Santo interviene en nuestra propia vida, porque el objetivo de Él es conducirnos. Por eso ha sido enviado a nuestra vida. Por eso es que vino en Pentecostés, y qué bueno que se recuerde que hay un Pentecostés, que no va a haber otro Pentecostés jamás. Este es el único Pentecostés que ha existido y que existirá, y nunca más vendrá otro Pentecostés. Es por eso que parte de esta relación, de la intervención del Espíritu Santo en la vida de uno, se hace en cada momento, en la vida espiritual, en la conducción de tu persona, ante las pruebas, ante todas las cosas. ¿Por qué? Porque el objetivo principal de todo ello es que tú puedas entender qué es lo que Dios quiere para tu vida. Y creo que esta es una de las partes esenciales de esta historia. El apóstol Pablo está diciendo, he llegado a una conclusión. Y la conclusión ha sido bajo una convicción que aun cuando las cosas se pongan difíciles, yo no voy a dejar mi compromiso de crecer espiritualmente y de hablar de Cristo. Hermano, qué bueno sería que tú y yo tomáramos esta convicción, que a pesar de las dificultades, a pesar de que no tienes tiempo, a pesar de que estás cansado, a pesar de que estás agotado, tu vida espiritual es muy importante, que das la mía extra para ella. Que a pesar de que estás de alguna forma agobiado o con dificultades, das la mía extra para compartir de Jesucristo. Eso es lo que el apóstol Pablo dijo. Y dijo, he llegado a una conclusión. El Espíritu Santo me ha confirmado, y he llegado a la confirmación de que mi compromiso no puede ser desestimado porque mi vida física sea más importante. Él dice, no, mi vida física no es importante. Mi vida física es secundaria, porque lo más importante es Dios en nuestra vida. Oramos. Señor, estamos delante de ti en esta tarde y te damos las gracias por esta oportunidad que tenemos de mirar tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú sigas obrando en cada uno de nosotros y nos sigas hablando, y que la presencia de tu Espíritu Santo, la cual nunca nos va a dejar hasta que tú vengas y nos presenten ante ti como la garantía que Él es, nos permita ser guiados. Ayúdanos a nosotros, Señor, a percibir la dirección en nuestra propia vida. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén y amén. Estamos terminando esta serie. El próximo domingo, si Él nos permite, el Señor, vamos a comenzar una nueva serie. Es más, el martes vamos a comenzar una nueva serie, el jueves una nueva serie, y el domingo estamos comenzando una nueva serie también. Así es que te recuerdo una vez más, mira, hemos tomado la decisión de detenernos todavía, de reunirnos con esta libertad que existe para hacerlo. Lo vamos a hacer hasta el domingo 14, a la misma hora, a la 1:30, nos vamos a mirar en el local de la iglesia Osana, el domingo 14 de junio. Nosotros vamos a tener un servicio nada más, y va a ser un servicio bastante compacto, ¿verdad? No vamos a tener todas nuestras actividades como las hemos solido tener. ¿Por qué? Porque el objetivo es tratar de tener los cuidados posibles. Te voy a hacer llegar una nota para que tú sepas cómo vamos a estar haciendo nuestra actividad. Vamos a continuar con los servicios online el jueves y el martes. Es decir, que este martes continúo enseñando, el jueves también, y a pesar de que todo esto continúe, hasta que ya tengamos la libertad de reunirnos
cómodamente, vamos a dejar de tener estas actividades online. Así es que te recuerdo esto, ¿verdad? El domingo 14 de junio, volvemos y nos encontramos en las estaciones de Osana y darnos un abrazo ahí, ¿verdad? De distancia y una buena expresión de gozo de vernos, porque va a ser mucha alegría verte. Pero te recuerdo, estas cosas son parte de la prudencia y de lo precavido que debemos de hacer en estos tiempos. Una vez más, te invito a que le des like, que compartas, que le des share, ¿verdad? A otros que de alguna manera lo necesitan, que vayas a YouTube, que lo compartas desde YouTube, que hagas lo que sea necesario para que alguien que lo necesita pueda llegar a sus oídos o hasta su dispositivo. Te recuerdo, estamos en las manos de un Dios amoroso, que lo que está pasando no ha salido de sus manos. Dios te bendiga.